Durante más de 6 décadas, el régimen cubano ha utilizado una palabra para justificar todos los males de la isla: el bloqueo. Desde la escasez de alimentos hasta la falta de medicinas, la narrativa oficial apunta invariablemente a un cerco total impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, la realidad, respaldada por la ley, los datos económicos y el comercio internacional, es radicalmente diferente. Lo que Cuba llama bloqueo es legalmente un embargo, y su impacto es magnificado para ocultar la ineficiencia y la responsabilidad del modelo económico centralizado. La insistencia en esta falacia no es un error semántico, sino una estrategia de propaganda para victimizarse ante la comunidad internacional y justificar un modelo fallido que, incluso sin la presión externa, ha demostrado ser inviable. La primera y más fundamental mentira es el término. Un bloqueo es un acto de guerra que implica el uso de fuerzas armadas para impedir la entrada y salida de bienes a un país, incluso de terceros. Un embargo es una restricción comercial y financiera impuesta por un país a otro, que afecta principalmente a las transacciones directas entre ambos. El embargo estadounidense, formalizado en 1962 durante la administración Kennedy como respuesta a las nacionalizaciones y expropiaciones de empresas norteamericanas por parte del régimen de Fidel Castro, es un entramado legal que incluye leyes clave como la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996. Esta última en particular es la que el régimen utiliza para justificar la extraterritorialidad, ya que penaliza a empresas de terceros países que trafiquen con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses. No obstante, esta legislación no prohíbe a Cuba comerciar con el resto del mundo, y la realidad es que Cuba tiene acceso a puertos, aeropuertos y rutas marítimas sin ninguna restricción militar. Si existiera un bloqueo real, Cuba estaría aislada comercialmente, pero los datos demuestran lo contrario. Cuba mantiene relaciones comerciales activas y significativas con más de 170 países. Sus principales socios comerciales son naciones como China, España, Canadá, Venezuela y la Unión Europea. De hecho, el comercio con la Unión Europea supera los miles de millones de euros anualmente. Lo más revelador es que a pesar del embargo, Estados Unidos es uno de los principales proveedores de alimentos a Cuba. Desde el año 2000, la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones permite la venta de productos agrícolas y medicinas por razones humanitarias. En 2024, Estados Unidos exportó $585 millones en alimentos a Cuba, principalmente pollo, maíz y soya, convirtiéndose en el tercer exportador a la isla. La narrativa de que el embargo impide a Cuba comprar alimentos y medicinas es falsa. El problema real es la falta de liquidez del régimen para pagar a sus proveedores internacionales. Esta incapacidad de pago se relaciona directamente con el déficit comercial crónico que ha afectado a Cuba desde 1959. El país ha mantenido déficits comerciales históricos, con la única excepción de un pequeño superávit en 1960. Este déficit persistió incluso durante los 30 años de ayuda soviética, que se estima en $65.000 millones, y durante los períodos sin un embargo severo. Este hallazgo es crucial. Cuba ha sido incapaz de generar una economía viable sin subsidios externos, lo que demuestra que el problema es sistémico y no causado por el embargo. El colapso de la Unión Soviética en los años 90 reveló esta verdad de manera brutal. Cuando desapareció el subsidio soviético, el Producto Interno Bruto de Cuba cayó un 36% en 3 años y las exportaciones se desplomaron un 80%. Este evento, que no tuvo nada que ver con el embargo, probó que la economía cubana no era viable por sí misma, sino que dependía patológicamente de un patrón externo. Esta dependencia se ha alternado históricamente, pasando del 72% de las exportaciones a la Unión Soviética entre 1960 y 1990 al 44% a Venezuela entre 2000 y 2012. Las crisis en Cuba, como la de los 90 y la actual, coinciden con la pérdida de estos subsidios, no con un endurecimiento del embargo. La evidencia de la ineficiencia sistémica interna es abrumadora. Estudios académicos señalan una brecha productiva de hasta 5 veces en la manufactura.
La paradoja central es que Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, a pesar de tener el 62.5% de su territorio disponible para la agricultura. Sectores clave como la producción de azúcar han colapsado, pasando de 8 millones de toneladas en los 80 a 1.5 millones en la actualidad. Además, las empresas estatales operan en un 40% en números rojos, una pérdida que no se puede achacar a ninguna sanción externa. Un contraste paradigmático es el de Taiwán y Cuba. Hace 50 años, ambas economías tenían puntos de partida similares. Hoy la de Taiwán es 5 veces mayor que la de Cuba, a pesar de las presiones económicas de China, con una pobreza extrema del 0.7% frente al 89% en Cuba. La diferencia no es el embargo, sino el modelo económico, un capitalismo reformado frente a un socialismo centralizado. La narrativa del régimen se desmorona aún más al analizar los períodos de relajación del embargo. Tras la normalización de las relaciones con Estados Unidos entre 2015 y 2016, las exportaciones cubanas cayeron un 67% para 2023 y el Producto Interno Bruto se contrajo abruptamente. Esto demuestra que menos embargo no se traduce automáticamente en una mejor economía, ya que el problema es la incapacidad de generar valor. Incluso las remesas, que son vitales, cayeron un 70% para 2024, a pesar de que la administración Biden eliminó los límites. La razón es la migración masiva y la falta de confianza, no las restricciones. En conclusión, la narrativa del bloqueo es una cortina de humo propagandística. El embargo es una restricción que afecta a las transacciones con los Estados Unidos, pero la verdadera causa de la miseria cubana es el modelo económico centralizado y la falta de libertades. El régimen utiliza el embargo como una excusa perfecta para desviar la atención de su propia ineficiencia, su incapacidad productiva y la crisis social que ha llevado al 89% de su población a la pobreza extrema. Si este análisis te pareció revelador, déjame tu like, suscríbete a mi canal y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la falacia del bloqueo. Hasta la próxima.